Bueno, muy bien, aquí estamos con las visitas anunciadas. Primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente estamos muy contentos de que nos estén visitando y que estén visitando Astrolabio. Gracias, Daniel, también por hacer el vínculo y además por la idea, porque ahí se nos cruzaron los mensajes y lo pensamos casi simultáneamente. Más siendo la charla aquí en la universidad, no podíamos perder esta oportunidad. La primera charla, bueno, no sé si estará en el orden en que está anunciada El flyer en el institucional flyer, que ¿no? ha Pero, llegado desde a ver, gobierno. fenómenos emergentes en la materia cuántica condensada. Un título para asustar al más pintado, pero bueno, vamos a pedirle a Karen que nos saque el susto sobre estos temas de la materia cuántica condensada. Hola, buenas tardes, José Luis y Eli. Muchísimas gracias por la invitación. También al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Estamos muy contentos de estar acá. Yo soy profesora del Instituto Balseiro en Bariloche, es donde estudié, me recibí de licenciada en física y después de doctora en física. Y nosotros dependemos de la Universidad Nacional de Cuyo, que está en Mendoza. Así que bueno, estamos lejos pero no tanto, somos patagónicos, así que qué lindo visitarlos. Y para mí es la primera vez en Tierra del Fuego también, así que una gran emoción, además porque es la última provincia de nuestro país que me faltaba. Muy bien. Con respecto a tu pregunta, la charla de hoy... Sí, es un título un poco técnico, pero la charla en sí no va a ser tan técnica, voy a hacer más una divulgación. Ese es mi tema de trabajo, lo que nosotros hacemos en nuestro grupo. Yo estoy investigando en el Centro Atómico Bariloche, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, y ahí tenemos un grupo que se llama Teoría de la Materia Condensada, que es un grupo de físicos que estudiamos las propiedades de los materiales a nivel atómico, a nivel electrónico. A nosotros nos interesa estudiar, por ejemplo, cómo se comportan los electrones en materiales, en los materiales aislantes, en los conductores. Por ejemplo, la base de toda la tecnología moderna, de la electrónica moderna, son los semiconductores. Y las propiedades físicas que están detrás de todo el funcionamiento de la electrónica moderna justamente son propiedades cuánticas de esos mismos materiales que se llaman semiconductores. O sea que gracias a las propiedades cuánticas de los electrones nosotros estamos comunicándonos como nos comunicamos, tenemos los celulares, etcétera, etcétera. Así que voy a tratar de contar un poco lo que hacemos en ese sentido. O sea que, digo, estos fenómenos que emergen cuando la materia está sometida a condiciones particulares de depresión, de temperatura, o también estamos hablando de fenómenos que ocurren a temperaturas, llamémosla, normales. Estos pueden suceder en muchas situaciones diferentes. Lo que yo llamo propiedades emergentes, lo que llamamos muchos físicos, son algunas características que toman algunos materiales y que no podemos calcular de conocer las propiedades de los átomos en forma individual. O sea que si nosotros conocemos cómo funcionan los átomos de silicio en forma separada, cuando las ponemos todas juntos a estos átomos, tiene propiedades que a veces no podemos predecir del cálculo previo de los átomos individuales. Entonces emergen estas propiedades como por ejemplo propiedades magnéticas o propiedades lo que llamamos superconductores, que son conductores pero que no tienen resistencia, etcétera. Entonces, por ejemplo, propiedades emergentes a otro nivel es cuando uno ve las bandadas de pájaros, también son la gente que estudia física estadística o problemas colectivos que se llaman, están estudiando este tipo de fenómenos que algunos llaman fenómenos no lineales, que en realidad surgen de la interacción entre las componentes individuales de eso que estás estudiando. Entonces, de conocer cómo vuelan los pajaritos en forma independiente, después no podemos, salvo que realmente sepamos cómo poner las interacciones, no podemos predecir cómo va a moverse toda esa bandada, ¿no? O los cardúmenes, por ejemplo, o el comportamiento colectivo de la gente en un campo de rock, ¿no? Sí. Eso ya pasa a nivel más social, fenómenos más sociales,
pero y mucho más complejo. Yo prefiero estudiar física 1000 veces porque los problemas sociales son más complejos. Sí, dicen. Y estas interacciones entre estos conjuntos de átomos que forman un material están a cargo... ¿Qué tipo de interacciones son? Las interacciones son coulombianas, son electrostáticas y magnéticas y eléctricas, principalmente en lo que yo estudio, ¿no? Son esas las fuerzas que dominan a nivel de lo que estamos estudiando. La gravedad no, por supuesto, porque son partículas con muy poca masa. Las fuerzas nucleares tampoco, porque nosotros no estamos interesados en la parte nuclear, sino en la parte electrónica. Así que principalmente son interacciones electromagnéticas. Dame la buena noticia de que tu grupo es consultado por la industria o por... Ojalá. Eso sería muy bueno. Yo soy optimista, yo creo que tenemos que apuntar a eso. Nosotros en nuestro grupo hacemos investigación básica, que de por sí es fundamental en el país. Necesitamos tener una fuerte investigación básica, que de hecho es buena y hay que mantenerla. Es importante tener ese conocimiento, porque es parte del bagaje cultural de un país. Y nos falta todavía, creo que estamos muy atrás y la brecha se está abriendo cada vez más con los países desarrollados, del link de esa relación entre investigación y industria, o empresa o aplicaciones. Hay unos casos muy buenos. Nosotros tenemos INVAP en Bariloche, por ejemplo, que es Investigaciones Aplicadas, que es un spin-off, eso salió del Balseiro hace muchos años, en los 70, y que están construyendo satélites, reactores nucleares de investigación, radares, etcétera, ¿no? Pero bueno, ojalá propendamos a eso, también a mucha más aplicación y mucha más ciencia, pero para eso necesitamos muchas más jóvenes, mujeres y varones, mujeres lo digo con un énfasis especial, que se dediquen a carreras científico-tecnológicas o a tecnicaturas también. Eso es importantísimo. Sí. Déjame recordarle, José Luis, a los oyentes que estamos hablando con la doctora Karen Holberg, física, quien se desempeña en el Centro Atómico Bariloche y se dedica a desarrollar, como lo viene comentando, estudios vinculados a las propiedades cuánticas de materiales complejos, y ha representado y representa a la Argentina en diversos organismos internacionales de física. Y sumo una pregunta antes de que pasemos al otro entrevistado y visitante de hoy aquí de la sede. Estamos en una época particularmente de fin de año, donde las universidades trabajamos para el ingreso del próximo año. ¿Qué le dirías a esa joven o joven en relación a esto último que acabas de mencionar? ¿Por qué estudiar física? ¿Por qué estudiar ciencia o ingeniería? Si me permitís rehacerte la pregunta, porque es importantísimo, tanto seguir carreras como la física, la biología, la biotecnología, ciencias de la computación, geología, ingenierías, todas las ingenierías. Es fundamental. Tenemos en realidad una deuda en el país, un faltante de jóvenes que se dedican a estas carreras. ¿Y por qué estudiarlo? Porque son las carreras del futuro, son las carreras que nos van a permitir desarrollarnos como país. Necesitamos estar más a la altura internacional de la ciencia y la tecnología, ¿no? Para la investigación básica, para las aplicaciones, para mejorar la calidad de vida. Estamos entrando cada vez más a la era de la información y de la tecnología, y es fundamental que, yo siempre digo, necesitamos un cambio cultural muy importante, un cambio cultural hacia la ciencia y la tecnología, y además hacia también el tema de género en estas carreras, ¿no? El tema de que tiene que haber mucho más mujeres, tiene que haber paridad. En este momento hay menos del 30% de mujeres siguiendo estas carreras. En física, menos todavía, y en computación y matemática, mucho menos. Entonces, todavía eso significa que algo nos está pasando a nivel cultural. ¿Por qué las mujeres? Primero, ¿por qué los jóvenes no eligen masivamente estas carreras? Y segundo, ¿por qué las mujeres por qué no hay una paridad? ¿Por qué las mujeres no los eligen? Yo no pondría toda la
la responsabilidad en la elección de las chicas jóvenes, sino también es una cuestión cultural, me parece, ¿no? Que la sociedad acompañe, que acompañe y que no nos mire con cara rara diciendo, son personas raras que se dedican a estas carreras, ¿qué vas a hacer después? Vos tenés que tener una familia. Yo tengo una familia lindísima, tengo 2 hijos que nacieron mientras estaba haciendo mi doctorado. Para mí nunca fue un problema el decidir entre familia o carrera. Entonces, en resumen, mi mensaje es anímense porque el país los necesita. Ahí de los temas que tu grupo está investigando en este momento, ¿hay algún tema que sentís que se destaca por sobre lo demás? ¿Algún tema que tenga un futuro o que tenga muchas posibilidades de que produzca esto que decimos del vínculo con la producción, por ejemplo? Sí, nosotros estamos muy cerca de lo que es la física de los materiales. Entonces, si nosotros entendiésemos los materiales y entendiésemos, por ejemplo, hace 30 años se descubrieron estos materiales que se llaman superconductores de alta temperatura crítica. Son superconductores que a nivel internacional están buscando llevar la temperatura a la cual son superconductores a temperatura ambiente, como vos preguntabas. Estos todavía las temperaturas son muy bajas, son menos 200 grados. Imagínense que todavía es bastante bajo. Entonces, este descubrimiento, si nosotros pudiésemos entender eso, podríamos lograr revoluciones tecnológicas. Entonces, en cuanto a los materiales conductores, materiales para reactores nucleares o para producir energía o para guardar energía también, la energía para almacenar hidrógeno, por ejemplo, tiene que ver con materiales. O también nosotros trabajamos en nanociencia y nanotecnología. Y eso tiene que ver también con almacenamiento de datos, con la futura hipotética computación cuántica también toda la cuestión de electrónica, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos en cuanto a la electrónica cuántica muchas posibilidades. Para lograr esa superconductividad a temperaturas ambientes hay que trabajar a nivel atómico. Sí, en realidad hay que tener un buen dominio de síntesis de materiales, que en el centro atómico lo tenemos y hay otros lugares del país también. ¿Qué significa síntesis? Síntesis de materiales es hacer materiales, saber crecer materiales, porque son materiales, son complejos, tienen elementos que nunca escuchamos, pero que están en la tabla periódica, itrio, bario, lantano, estroncio, pero también tienen cobre y oxígeno. Existen esos elementos. Claro. Existen esos elementos. Y esos materiales son materiales muy complejos y nosotros en nuestro grupo desarrollamos métodos numéricos. Nosotros atacamos esto desde el punto de vista de la computación. Sí. Desarrollamos nuestros códigos numéricos para estudiarlos. Sí. Y entonces nosotros hemos desarrollado códigos numéricos que están en la vanguardia a nivel internacional. Y entonces eso nos permite interactuar con los experimentos y tratar de explicarlos o de predecir cosas. Así que estamos entusiasmados, pero bueno, ojalá que podamos obtener Contagie el entusiasmo de Karen. Necesitamos mucho más apoyo también y necesitamos eso que te decía, ¿no? Un cambio cultural y político que defina a la ciencia y la tecnología como políticas de Estado. Es importantísimo eso. Tal cual.